En esta segunda plática, en esta segunda parte, bueno, tenemos a José Luis Arriola del Valle. Él nos va a compartir esta plática que ya están viendo ustedes en su pantalla. Se llama Correspondencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos que la Sábana Santa no es ajena a la historia que marca, mejor dicho, al personaje que marca el antes y después de la historia, que es justamente Jesús de Nazaret. Entonces vamos a escuchar esta interesante plática. José Luis, te doy pie para que inicies, si nos presentas brevemente a qué te dedicas y cuánto tiempo has estado en el Centro de Sindonología, para que inicies con tu plática. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Y pues sí, para mí es realmente un honor y agradezco mucho la oportunidad que me brindan aquí el Centro Mexicano de Sindonología de dar esta breve charla. Recuerdo, pues hace como 5 años más o menos, que empecé a ir a las conferencias que había ahí en Durango, ¿verdad? Cuando teníamos la oportunidad todavía de reunirnos físicamente. Y bueno, al principio iba nada más como oyente, pues sí, como cualquier persona, ¿no? Y un día se me ocurrió preguntar si podía, pues, integrarme al centro, y amablemente, pues, me dieron la oportunidad. Pensaba que, pues, solamente era para expertos, científicos, historiadores, ¿no? Y no, realmente cualquiera es bienvenido, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco mucho al profesor Adolfo, a su esposa Marisa, a Felipe, a Cecilia, bueno, a todos, ¿no? Pero ellos que son los que llevan la batuta del centro, que pues me hayan dado la oportunidad de pertenecer al centro, y ahora pues que me animé a dar aquí una breve charla, ¿no? Yo realmente pues no tengo grandes conocimientos, soy administrador de empresas, pero bueno, pues tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Con esta breve charla sobre un tema que pues es muy interesante cuando empieza uno a conocerlo. Antes de entrar en materia, tenemos aquí nuevamente la oración del sindonólogo, misma que, bueno, pues voy a leer. Señor, tú que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa, concédenos tu luz para conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos, y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero, y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces ahora sí entramos en materia. Basé esta, pues, pequeña presentación en un libro. Ahora sí que fue un hallazgo que tuve el año pasado, cuando me puse a revisar por ahí cosas del baúl de los recuerdos, y me encontré con un librito muy interesante que me dejaron, o bueno, lo vi por el forro, que era de la secundaria, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente muchas veces cuando vamos en la escuela nos dejan comprar libros y nunca los leemos, ¿no? Nomás se compran y luego no se leen. Pero ahora que lo encontré, me pareció pues bastante interesante, y específicamente un capítulo en particular, que es en el que voy a basar esta plática, es el capítulo 7, que habla acerca de los sentidos de la Sagrada Escritura. ¿Sí? El libro en cuestión, como ven ustedes ahí, fue escrito por Salvador Carrillo. Ya en ese entonces, estamos hablando de 1987, iba en su 13ª edición, y sobre todo pues que tiene ahí todas las ¿cómo puedo decir? Autorizaciones eclesiásticas, ¿no? Entonces, bueno, es una fuente segura en el momento en que trae
la autorización por parte del obispo y del superior general de la orden, etc. Entonces, bueno, es nada más un libro muy cortito y de hecho ni siquiera es todo el libro, nada más es un capítulo del libro en el que nos vamos a basar. Y habla precisamente este capítulo acerca de las correspondencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A veces, sobre todo cuando no tiene uno más información acerca de la escritura, pues no nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo increíble que es el hecho de que, a pesar de que es no un libro, sino una colección de libros escritos a lo largo de muchos siglos, incluso más de 1000 años, entre los primeros y el último libro, y en diferentes contextos históricos, culturales, incluso escritos en diferentes idiomas, ¿no? Algunos fueron en griego, otros en hebreo. A pesar de eso, ya cuando lo vemos como una sola obra en su conjunto, pues nos damos cuenta de que tiene coherencia, ¿no? Y eso, pues, ahora sí que está fuera de la comprensión de que sea algo meramente humano. Insisto, o sea, el hecho de que sean tantos libros escritos en diferentes momentos por diferentes autores en distintos idiomas y que al final conformen un conjunto coherente, pues solamente puede ser obra de Dios, ¿verdad? O una cuestión sobrenatural. Y nos explica aquí el autor que ahora sí que valga la redundancia, los autores humanos, quienes escribieron los libros, expresaron una percepción particular y parcial de la verdad divina, ¿sí? O sea, es como aquella figura, ¿no?, de las personas invidentes que tocan un elefante y cada uno, pues, uno le toca la pata, otro le toca la cola, otro la trompa, ¿sí? Y cada uno de ellos lo que siente o lo que percibe es verdadero. Sin embargo, no tienen la visión completa, ¿no? Es esa vieja figura que seguramente todos hemos escuchado. Bueno, algo similar aquí, ¿verdad? Cada escritor de los diferentes libros de la Biblia, pues, tenía una percepción de la verdad, pero acotada a su contexto y a su realidad histórica. En cambio, Dios, pues para él todo es presente y él es, digamos, el autor de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí el texto que Dios fue depositando en las palabras de los escritores del Antiguo Testamento, además del sentido obvio que querían expresar, un segundo sentido, ¿no? O un sentido profundo que solamente llegado su tiempo se podía manifestar y entender. Entonces, esa es la razón, ¿verdad?, de por qué tenemos esta situación. Ahí vemos una imagen de San Mateo, me parece, que está escribiendo, pues, su evangelio, y ahora sí que inspirado, ¿no?, por Dios. Obviamente no es que llegue el angelito y le dicte lo que tiene que escribir, pero bueno, como figura creo que se entiende. Ahora, en el capítulo que estamos haciendo referencia nos presenta este esquema que creo que es muy, muy claro, o sea, me gustó mucho, donde nos dice el autor que estamos hablando de escritos del Antiguo Testamento, específicamente hablando de escritos del Antiguo Testamento, que tienen dos sentidos principalmente. Bueno, se dividen más, ¿no? Pero en principio se dividen en dos. El sentido literal que cada libro, cada escrito tenía, y el sentido espiritual. Y a su vez, el sentido espiritual lo divide en el que llama literal pleno y el típico, ¿no? A ver, ahorita las palabras a lo mejor no estamos muy familiarizados con ellas, pero ahorita vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. El primero, el literal, bueno, ese creo que sí lo entendemos, ¿no? O sea, literal es tal cual, como dijéramos, viene de la palabra latina, significa palabra, ¿no? Lo que el autor humano quiso decir. O sea, de ahí viene literatura, ¿verdad? Literal, literatura, literario, bueno, es lo que el autor quiso decir. Ya sea
en un texto pues así, sencillo, llano, que lo interpretamos tal cual lo que estamos leyendo, o mediante figuras literarias, llamémosle parábolas, metáforas, ¿sí? Símbolos, etc. Como un poeta, ¿no? Como poesía. ¿Sí? Por ejemplo, un sentido metafórico muy utilizado en el Antiguo Testamento es el de representar a Israel o al pueblo elegido como la mujer, pues que no es así como que muy fiel a su esposo, ¿no? En diferentes autores o sí, escritos del Antiguo Testamento, se presenta al pueblo de Israel como eso, ¿no? Como una mujer adúltera o que no le es fiel, en este caso a Dios, porque pues iban tras dioses o paganos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un sentido metafórico, etcétera. Pero bueno, de una o de otra manera, ya sea por un texto sencillo, que no tiene mayor problema en entender, o un sentido más poético, metafórico, es el sentido de lo que el autor humano quería expresar. Ese es el sentido literal. Pero hay otro que dijimos es el sentido espiritual, ¿sí? Ese sentido espiritual es en el cual las palabras o los hechos son tomados del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya cobran un nuevo sentido, sobre todo o principalmente por la figura de Jesucristo, ¿no? O por sus enseñanzas o por la doctrina. Entonces, este sentido espiritual se encuentra, dice aquí, implícito en el Antiguo Testamento, no de forma explícita, sino escondido. Dice ahí que está depositado por Dios, Dios depositó ese segundo sentido y era desconocido por el autor humano, ¿no? O al menos no era totalmente consciente de él. Probablemente podía tener cierta intuición, pero no sabía en su plenitud que lo que él estaba escribiendo tenía un sentido trascendente más allá de lo que él estaba expresando, ¿verdad? Ahora, ese sentido espiritual, decíamos que se divide a su vez en dos. El que llama literal pleno o simplemente pleno, y es cuando un texto, unas palabras específicamente del Antiguo Testamento son tomadas por el Nuevo Testamento. Así tal cual, las palabras o las frases completas son tomadas por un autor del Nuevo Testamento, haciendo referencia a un escrito del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Cuando en el Evangelio según San Mateo, él dice, todo sucedió para que se cumpliera el oráculo profético. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel, ¿no? Entonces, tal cual toma las palabras del profeta Isaías, cuando aquel rey que estaba bajo el asedio de sus enemigos y manda a llamar a Isaías, ¿no? Entonces le dice que, bueno, que necesita su ayuda y Isaías le dice que esa va a ser la señal. Entonces, bueno, así tal cual las palabras exactas o casi exactas del libro de Isaías las toma Mateo en lo que es la Anunciación, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de sentido pleno o literal pleno. Otro ejemplo también del profeta Isaías, de hecho, bueno, es por lo que tengo entendido uno de los más, de donde más se toma, ¿no? Este tipo de palabras para llevarlas a un nuevo significado en el Nuevo Testamento es el del varón de dolores, ¿verdad?
cuando dice, así se cumplió, otra vez Mateo, en este caso el capítulo 8, versículo 17, cuando dice, así se cumplió el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, nuevamente, un texto que tiene un nuevo sentido, literalmente, o sea, las palabras toman un nuevo sentido, un segundo sentido o pleno, ¿no? Espiritual, pleno, segundo o trascendente. Bien, ahora, el otro sentido espiritual, le llaman típico, ¿sí? Típico. Aquí es donde no son palabras o frases textuales, sino más bien personajes, ¿no? Personas o acontecimientos o incluso cosas del Antiguo Testamento que son tomadas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero ya con un nuevo sentido, un sentido que tiene una relación con Cristo y o con su obra. Y esto de sentido típico nos dice que va a haber siempre un tipo y un antitipo, ¿no? El tipo es en el Antiguo Testamento y el antitipo es en el Nuevo. Es el nombre que se le da. De hecho, bueno, ahorita en una lámina más adelante vamos a ver que se entiende mejor como figura, ¿no? Ciertos personajes o hechos son prefigura de otra cosa más adelante. Entonces, se le llama prefigura o tipo y antitipo, ¿no? Entonces, estas personas o hechos o cosas deben tener cierta semejanza, pero también a la vez deben ser diferentes. Tiene que haber como que una ruptura o un nivel superior entre el tipo y el antitipo. Vamos a ver algunos ejemplos. Adán, ¿no? En la carta a los Romanos, San Pablo dice que a semejanza de la transgresión de Adán, que es el tipo, ahí está, o figura del que había de venir, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay un tipo que es Adán y el antitipo es Cristo, ¿no? O sea, Adán es una prefigura del nuevo Adán, que sería en este caso Jesucristo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro es el de la inundación, ¿no? Del diluvio, el diluvio universal, donde también en otra carta, en este caso de Pedro, la primera carta de Pedro hace referencia al Génesis, ¿verdad? Dice, el arca en la que un pequeño número se salvó a través del agua, etcétera. O sea, aquí son como partes, ¿no? A esta corresponde ahora el bautismo. Entonces, así como el agua del diluvio purificó a la tierra del pecado, pues así el bautismo es el nuevo, la nueva forma de purificarnos, ¿no? A través del agua. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De una prefigura que en su momento tuvo un significado, pero ya a la luz del Nuevo Testamento cobra un significado trascendente o más allá de lo que originalmente significó, ¿verdad? Otro muy interesante es el de el maná, ¿verdad? Aquí en esto, de hecho todo el Éxodo, podríamos decir que toda esta historia del Éxodo y los siguientes libros de Deuteronomio, todo hasta que finalmente llegan el pueblo de Israel a la tierra prometida, pues todo prácticamente podría decir que es como una especie de prefigura, ¿no? Del Nuevo Testamento. Es como el camino, ¿verdad? Que seguimos hasta llegar al cielo, si es que podemos llegar. Entonces, dice, Moisés no os dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Aquí ya estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Según San Juan. Yo soy pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá más hambre. Entonces, el maná, ¿verdad? Que es el que alimentaba a los hebreos durante su camino por el desierto,
ahora tenemos que el nuevo pan que bajado del cielo, pues es el propio Jesucristo. Obviamente hay, o sea, digo, podríamos estar aquí días y días y nunca acabaríamos, ¿no? De ver ejemplos de esto. Ahorita pues nada más son algunos casos así como seleccionados, ¿verdad? Otro también, el de Jonás, ¿verdad? Tenemos el libro del profeta Jonás, cuando, si ustedes recuerdan, huye para no cumplir con el encargo que le había hecho Dios. Entonces el barco en el que iba pues está a punto de zozobrar y pues lo echan al mar, ¿no? Porque se dan cuenta, bueno, él les dice que es por él que está la tormenta y ya en el mar pues es tragado por la ballena, ¿verdad? Entonces ahí en la ballena está dentro del animal durante 3 días y 3 noches. Entonces aquí también hace referencia a Mateo, el Evangelio según San Mateo, a este pasaje de Jonás, y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos otra figura, prefigura y figura, o tipo y antitipo. Otro también muy interesante y que no es tan conocido y sin embargo es fundamental, es el de la figura de Melquisedec, ¿verdad? Es un texto muy cortitito y ahí escondido que para muchos pasa desapercibido. Cuando Abraham, ¿no? Abraham libera a su sobrino Lot y de que estaba capturado por unos enemigos, y entonces ya de regreso se encuentran a este personaje así medio misterioso, que dice que era rey y que era también sacerdote, ¿no? Era sacerdote del Dios Altísimo, y a diferencia de todos los demás que hacían sus sacrificios con animales, él hacía sus sacrificios a Dios con pan y con vino, ¿verdad? Entonces, pues dice aquí en Carta a los Hebreos, capítulo 7, dice, hace referencia a ese pasaje del Génesis, dice, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, ¿no? Entonces, los sacerdotes originales del pueblo de Hebreo, ¿no? Que eran necesariamente de la tribu de Leví y que hacían sus sacrificios con animales, ya ese sacerdocio nos dice quedó abolido y ahora es uno nuevo, ¿no? Instituido por Jesucristo de acuerdo a la orden de Melquisedec, con pan y con vino. Entonces, obviamente, pues también es una prefigura de Cristo, ¿verdad? De este sacerdote rey o rey sacerdote. Un par más y ya, porque les digo, aquí podríamos estar horas, días y nunca acabaríamos, solamente son unos ejemplos más y ya. En Primera de Corintios nos dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, ¿no? Entonces, nuevamente un pasaje, un hecho, un acontecimiento del Antiguo Testamento, cuando Abraham pues hace brotar el agua, cuando el pueblo ya se le estaba revelando de que no tenían que beber, pero ¿quién es la nueva roca? ¿Quién es la nueva agua? Pues Jesucristo, ¿no? Entonces, en su momento ese pasaje tuvo un significado, pero tenía, como ya vimos anteriormente, depositada ahí la semilla, Dios depositó otro significado más trascendente, que solamente se iba a entender después, ¿no? A la luz del Nuevo Testamento. Otro es el de la serpiente, ¿verdad? Que también levanta Moisés una serpiente sobre un madero, ¿sí? Porque estaban muriendo, ¿no? El pueblo por las picaduras de unas víboras, ¿no? Entonces, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre,
¿no? En el Evangelio según San Juan, y hace referencia a este pasaje del libro de los Números. Vendría toda una explicación, ¿no? Por eso vimos en unas láminas anteriores que tiene que haber una semejanza, pero también una diferencia, ¿no? Porque, bueno, pues dices, ¿cómo va a ser Cristo una serpiente, ¿no? Entonces, o sea, hay toda una explicación que pues ya los teólogos o los expertos pues, nos lo pueden explicar mejor, ¿no? O sea, dónde está esa relación o esa ruptura. Las serpientes que matan, en este caso, físicamente, o mataban físicamente a las personas del pueblo hebreo, pues ahora es otra muerte que es el pecado, ¿no? Que es la muerte espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos los tipos y los antitipos. Y bueno, ya casi para terminar, en todos estos ejemplos, nos dice el autor que puede tener los dos, ¿no? O sea, hay pasajes que pueden tener ambos, tanto el sentido el pleno o literal como el sentido típico, es decir, palabras o frases que se toman tal cual del Antiguo Testamento y luego cobran un nuevo significado en el Nuevo, como también los personajes, ¿no? Las dos cosas. Y el ejemplo es cuando Abraham va a matar, a sacrificar a su hijo, a Isaac, y finalmente, bueno, ya lo detiene el ángel, pero aquí vemos la figura de Abraham, ¿no? Que ofrece a su hijo en un monte, sería la prefigura de Dios Padre que va a sacrificar a su hijo también en un monte, ¿no? En el monte Calvario. Y por otra parte, cuando hablamos del sentido literal pleno, cuando son las palabras, toma las palabras, dice, toma a tu hijo, tu único, a quien tú amas, es la orden que le da Dios a Abraham. Y por otra parte, en el bautismo, cuando Jesús es bautizado por Juan, también hay las palabras así tal cual, ¿no? Hijo único amado. ¿Sí? Entonces, es decir, pueden tener todos esos significados, o sea, puede tener el sentido literal, el sentido pleno, el sentido típico, o sea, todo dentro de un mismo texto. O sea, no es que sea uno u otro, sino que puede tomar todo, y eso es una de las cosas muy, muy interesantes. Bueno, de hecho hay muchos canales en YouTube muy interesantes donde explican, pero bueno, aquí estoy mencionando nada más, o estoy mostrando 4 nada más. Uno es de un apologista que se llama Frank Moreira, donde, bueno, ahí en su parroquia, entiendo, da explicaciones muy, muy detalladas de la Biblia, de diferentes libros de la Biblia, y la verdad explica muy, muy padre todo esto, ¿no? O sea, cómo para poder entender el Génesis, el Éxodo, los profetas, todo, solamente se puede entender en su plenitud si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. También otro canal recomendado ahí, y de hecho la presentación trae las ligas, digo, no sé si se van a compartir las presentaciones, pero si se les hacen llegar y le pican ahí a la imagen, los lleva al canal correspondiente. Otro es de este sacerdote Luis Toro, ¿no? Que hace ahí unos debates muy entretenidos con pues, cristianos no católicos. Y entonces también les explican por qué, y sobre todo en el sentido de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, esa imagen que ven ustedes ahí es cuando la persona, el joven está ahí atrás de amarillo, le dice, a ver, muéstrame en dónde está que el Papa, ¿no? En la Biblia. Entonces, pues ya le hace leer, le dice, a ver, vamos a leer primero donde Cristo le entrega las llaves del reino, y luego se van al Antiguo Testamento cuando también el profeta Isaías habla de que el rey le deja encargado a su mayordomo el reino y le entrega las llaves, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí le hace ver esa relación. Otro es de este padre, también muy conocido, se me fue ahorita el nombre, pero tiene explicaciones
también muy, muy claras. Por ejemplo, esa imagen específicamente que ven ustedes ahí es cuando explica precisamente la figura de este personaje de Melquisedec y cómo tiene su relación con la Eucaristía y el sacerdocio de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces también tiene muy buenas explicaciones al respecto. Y finalmente, el último, donde ven ahí un señor así con barba y lentes. Lo malo está en inglés, pero la verdad es que explica muy, muy bien, muy claro, cómo todo lo de la doctrina católica tiene sus fundamentos en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, hay muchísimos, hay muchos canales, pero estos particularmente a mí me gustan y se los recomiendo. Y bueno, ya terminando, aquí un pequeño resumen. Dios es el autor principal de toda la escritura, ¿sí? Los hagiógrafos o los escritores humanos de los libros de la Biblia son autores solamente pues, de la parte que les tocó, ¿no? De acuerdo a su contexto histórico, cultural, etc. Dios pues inspira textos y realidades en el Antiguo Testamento en vista de una realización futura en el Nuevo. Entonces, en un sentido amplio, podríamos decir que todo, de hecho, todo el Antiguo Testamento es tipo de el Nuevo Testamento, que sería el antitipo. Cada uno con sus hechos, sus personajes, sus instituciones, su ley, su culto, etc. Y por último, pues, como ya mencionamos, pueden existir varios sentidos en un mismo acontecimiento, ¿no? Entonces, digamos, este es como ya nada más el resumen. Y bueno, me comentaron que al final dejara una pregunta de reflexión. Entonces, pues lo que se me ocurrió, puedo poner aquí a consideración de ustedes por si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Estabas consciente de que todos los personajes, lugares y hechos del Antiguo Testamento apuntan de una u otra manera al Nuevo Testamento? ¿Y qué interpretación le das a esto? ¿No? Son así que mis preguntas de reflexión que me pidieron que hiciera. Entonces, pues ya con eso yo termino y no sé si hay algún comentario, duda, pregunta sobre... Bueno, espero que no haya preguntas porque yo no soy experto, pero sí por lo menos pues aquí un intercambio de comentarios u opiniones, ¿no? Sí, José Luis, soy Enrique Galdeano, acá de Monterrey. Quería yo preguntarte, digo, si todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías se cumplen en el Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de eso y de que los judíos lo tienen, pues no reconocen, de hecho creo que hay algunos judíos mesiánicos, ¿no? Pero de hecho si en Cristo se cumplen todas esas profecías del Antiguo Testamento, ¿cómo los judíos todavía se niegan a creer? Digo, la mayoría de los judíos se niegan a creer que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, ¿no? Sí, no sé. Sí, es un misterio, ¿no? O sea, realmente es un misterio que no, pues yo creo que está fuera del alcance humano. Digo, puede uno hacer hipótesis al respecto, pero pues una explicación así racional, contundente, yo creo que no tenemos, ¿no? O sea, sí, precisamente es un misterio por qué se niegan los judíos a reconocer a Jesucristo como su Mesías si pues, todo apunta hacia él, ¿no? O sea, no creo que haya una explicación. De hecho hay una entrevista de unos judíos en YouTube donde les explican en una parte del Antiguo Testamento que ellos tienen y los van llevando, los que los entrevistan son también judíos, y los van llevando hasta que al final contestan, no, pues es que... Sí, de hecho también hay, gracias Enrique, hay otro
de un judío converso muy interesante. Digo, también les podríamos mandar por ahí el link, que se llama, lo más que también está en inglés, dice, la salvación viene de los judíos, un señor se llama Roy Schumann, algo así, y él explica muy, muy padre también cómo después de la destrucción del templo de Jerusalén y cuando se tiene que dispersar el pueblo, etcétera, los judíos pues ahora sí que se inventaron, vamos a decirlo así, una nueva religión que no es que eso es algo que como que uno no sabe o no conoce hasta que medio empiezas a oír así a los expertos y que dices, mira, qué interesante, que realmente la religión judía actual no es la religión original del sacrificio, del templo, etcétera, sino que es una nueva religión que tuvieron ellos que crear, ¿no? Ante la destrucción del templo y que se acabaron los sacerdotes de la tribu de Leví, etcétera, pero ya no tiene sacrificio, ya no tiene sacerdotes y tuvieron que generar como una nueva explicación a los textos sagrados, o sea, que es lo que entiendo, bueno, él comenta o explica que se llama el Talmud, ¿no? Son como libros que van desarrollando explicaciones, pero pues obviamente es su interpretación que ya es diferente a la interpretación que le da la Iglesia Católica al Antiguo Testamento, ¿no? Son como dos visiones de ver lo mismo, pero pues cada quien desde su punto de vista, ¿verdad? Muchas Gracias, gracias. José Luis. Y gracias, Enrique. Sí, aquí quiero compartir más o menos ese también. Esa entrevista a la que te refieres, Enrique, también la hemos visto. Y sí, en parte es mucho porque ciertamente estos segmentos de las profecías de Isaías que hablan del siervo sufriente que les presentan, pues no las embonan ellos con Cristo. Tal vez un poco en el sentido de que pareciera que entonces si los judíos condenaron a Cristo, entonces sería como aceptar un poco la culpa. Tal vez en un malentendido o simplemente porque ellos se han refugiado en esto de que al estar destruido el segundo templo de Salomón, ¿verdad? Que están esperando su reconstrucción, el sentirse en esta nueva diáspora, de esperar en las sinagogas a que se restituya nuevamente la nación tal como se los han enseñado, pues sí hace que no acepten la revelación completa tal y como nosotros, digamos, ya lo hicimos, ¿no? Igual pasa, ¿verdad? Con los científicos y ante la evidencia de la Sábana Santa. Todo apunta a que es auténtica, pero siempre hay un resquicio de duda para que quien no quiera creer sea solamente eso, un salto de fe, el que lo lleve a aceptarla completamente. Gracias, Enrique. Tenemos entonces ahora sí la sección de preguntas. Rodolfo, ¿nos quieres compartir algo más? Adelante. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a José Luis. Muy buena, muy interesante su plática. Aquí estoy, no nada más yo, está mi esposa Elsa y mi hijo, nomás que no se ven, ¿verdad? Aquí. Y bueno, queremos hacer varios comentarios. Bueno, me gustaría un poquito aportar a lo que ahorita de lo que estaban hablando. En términos generales, el pueblo judío en tiempos de Cristo, pues sintió que Jesús de Nazaret no cumplía con las expectativas, ¿verdad? Porque la mayoría del pueblo judío esperaba un Mesías guerrero, ¿verdad? Un Mesías, un caudillo militar, ¿verdad? Que liberara al pueblo de la opresión de los romanos y en general de cualquier otro pueblo, ¿verdad? Entonces, esa al menos es una de las principales razones por las que no lo aceptaron, ¿verdad? Y además tengo entendido que poco después de la destrucción del templo de Jerusalén, hubo pues podríamos llamarle concilio, ¿verdad? Aunque no es la palabra adecuada, un concilio de los judíos de Sabna o Samnia, ¿verdad? Que se reunieron y fue donde, redefinieron
los puntos más importantes de su religión que hasta la fecha que predominan, pero no es tanto en sí que hayan hecho una nueva religión, sino que, vamos a decir, oficializaron los puntos más importantes. Sobre todo lo que más tomaron en cuenta era el punto de vista fariseo, ¿verdad? De una de las dos principales sectas, ¿sí? Ahorita. Bueno, y otro comentario que me gustaría hacer como cosa aparte es que a veces las personas, cuando oyen hablar de esto, de que Dios es el autor de la Biblia, y que los agiógrafos pues escribieron y ya piensan que hubo una especie como de, ¿cómo diríamos? Como de que los escritores sagrados, los agiógrafos, se volvieron como títeres, ¿verdad? O sea, no actuaron de una manera libre, ¿verdad? Y eso es totalmente erróneo, ¿verdad? Totalmente equivocado. O sea, los agiógrafos escribieron con plena libertad, con plena conciencia, pues Dios es el que nos dio la libertad, ¿verdad? ¿Cómo iba Él a violentar nuestra libertad, ¿verdad? Actuaron con plena libertad, ¿verdad? Y Dios, como en otras muchas situaciones de la vida, actuó aprovechando tanto las características buenas como malas del ser humano para actuar Él, como de hecho actúa Dios en nuestras vidas. Y un último comentario, el sacerdote que no te acordabas de su nombre, que pusiste hace rato en la pantalla, es el padre José de Jesús. José de Jesús Aguilar. Sí, les recuerdo, gracias Rodo. Les recuerdo que también al momento de subir ya en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, cada una de esas conferencias, estas referencias que nuestros expositores nos hacen, como en este caso José Luis, vamos a poner en la parte de los comentarios de la presentación la cita de las obras que ellos refieren, y en este caso pues obviamente vendrán los links para estas 4 páginas que él nos recomienda. De hecho, del padre José de Jesús Aguilar ya tenemos un video en nuestro canal, que es cuando explica el estado de conservación actual del ayate de San Juan Diego. No dejen de verlo. Profe Adolfo, ¿nos querías compartir algo más? Quería compartir una frase de Galileo, que parece lejano a este tema ahorita, pero antes de su juicio, escribió una carta en el que él decía cómo interpretaba las cosas. Se hizo una cosa muy clara, dice: la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo va el cielo. O sea, la Biblia es un libro para que nosotros lleguemos al cielo, pero no es un libro de ciencia como tal, digamos, para eso, ¿no? Para tener la mecánica de los cielos. Y él aclaraba cómo, cuando, ahorita que nos estuvo explicando José Luis las distintas formas de lectura de la Biblia, él decía que un criterio que de algún modo lo dijo José Luis, pero digamos, Galileo lo parafraseaba de otro modo, diciendo que cuando un pasaje bíblico chocara con alguna cosa científica bien establecida, había que buscar un sentido metafórico, ¿verdad? Y que es obvio que la Biblia muchas veces habla en sentido metafórico cuando dice que Dios se enoja, que Dios tiene ira. Pues obviamente Dios no puede tener ira, es una forma de hablar. Realmente creo que José Luis hizo muy bien, nos presentó muy bien esa clasificación de las distintas formas de interpretar los pasajes bíblicos. Muchas gracias, profe. Y gracias también nuevamente a José Luis. ¿Alguna pregunta más o alguien que quiera compartirnos sobre esta pregunta final que hizo José Luis en su reflexión? No de confianza. Veo pocas cámaras abiertas. Confío en que los que no han encendido su cámara nos están escuchando. Nos agradece Rafa de la Piedra desde Lima, Perú, miembro del Centro de Sinología de aquí de México. También, José Luis te felicita. ¿Quién nos quiere compartir? Pues yo quiero comentar algo, Bueno, perdón. adelante. Mira, yo sobre lo que quiero comentar es sobre los judíos que no se convierten. Hay un programa de EWTN
en inglés, pero bueno, muchos entenderán inglés, que se llama El regreso a casa. No sé si lo han oído. The Coming, algo así, no me acuerdo, se llama The Journey Home, el viaje de regreso a casa. Bueno. Muy bueno, y en hay muchísimas, tiene 25 años ese programa, y lo que hace es entrevistar a conversos de otras religiones. Ahí, por supuesto, el número uno es el señor Scott Hahn, ¿verdad? El doctor Scott Hahn. Pero ahí en ese he escuchado varios sobre judíos que se han convertido, ¿no? Y uno me quedó muy claro que ellos como que olvidan la parte de las escrituras donde, de los profetas justamente, donde hablan del Mesías y cómo lo relacionan, o sea, como que eso ya se les olvidó. Y hay muchísima información sobre ese respecto, pero muchos sí ya también se han estado convirtiendo. Ese es mi comentario. Es muy buen programa, realmente luego si quieren busco uno y se los pongo ahorita, se los pongo aquí en el chat. Gracias. Gracias, Ivonne. No te preocupes, también ese comentario saldrá editado y pondremos ahí la referencia, Journey to Home. Sí, Scott Hahn también es un gran ejemplo. Y solamente les recuerdo que precisamente en la vigilia pascual se escogen las oraciones, uno de los puntos fuertes, ¿verdad? Así como el renovar nuestras promesas del bautismo y el lucernario, que es al principio. También, y no menos importante, es la oración universal, la oración que hacemos por los judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, como le llamaba el Papa San Juan Pablo II, que pedimos por su conversión, pedimos que acepten a Cristo, pedimos por los que no creen ni siquiera en Dios. Entonces, pues obviamente estamos a punto de vivir nuevamente esa experiencia. Entonces que no hay que perdernos nuestra vigilia pascual, aunque sea transmisión por estos medios modernos. Gaby Núñez levantó la mano. Adelante, si gustas abrir tu micrófono. Adelante, Gaby. Muchas gracias. Bueno, yo tengo un comentario respecto a este tema de los judíos. Recuerdo en el libro de Jesús en su tiempo de Daniel Brooks, que él nos decía precisamente esas razones de Estado. Ellos, como expertos en la Torá, sabían precisamente todas estas profecías y se dieron cuenta que Jesús estaba cumpliendo estas profecías. Pero ellos, quizá por sus razones de Estado, más por los de Caifás, que pensaban que le iba a quitar el poder, no quisieron admitirlo. Entonces podríamos decir, ¿no? Me atrevo a decir que más que nada los judíos de ese momento y los judíos de este tiempo es más por esa necesidad de poder, de decir no es, porque simplemente no nos conviene, ¿no? Yo recuerdo esta frase de Daniel Brooks que decía: son meramente razones de Estado, de razones políticas por las cuales Jesús no fue aceptado entre los judíos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Eso es lo importante, ¿verdad? Que permanezca también nuestro criterio. Y pues, ya que hablaba José Luis, ¿verdad? De los tipos y de los antitipos. Bueno, pues ese tipo de que es la no aceptación de nuestros hermanos judíos a Jesús como el Cristo, aunque lo tengan en gran estima, aunque sea para ellos un gran profeta, fracasado porque terminó colgado en el madero, no se atreven a decir que resucitó. Pero así también, ¿verdad? La Sábana Santa nos recuerda muchas veces cómo por conveniencia a muchos no les conviene que sea Jesús el que está en esa imagen, en esa sábana. Si hubiera sido, alguien lo decía, si fuera Filipo de Alejandría o el rey Tut, cualquiera de ellos, con 3 pruebas hubiera sido suficiente. Y aquí con todo este bagaje que estamos conociendo nuevamente sobre la Sábana Santa, ni aún así no habrá quien se convierta. Entonces, esa es parte de la labor de nosotros, ¿verdad? Como Centro Mexicano de Sindonología, de todos los centros de sindonología internacionales, y bueno, pues ahora de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos para que poco a poco sigamos compartiendo toda esta riqueza. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿Tenemos tiempo? Yo no sé si puedo. Elsa, adelante. Ok, nada más un comentario muy bonito. De todo lo que yo he estudiado sobre teología, nunca vi este tema que el ponente dio y realmente lo felicito, estuvo muy bien explicado. Muchas gracias, Elsa. Y sí, también nos comparte por vía del chat, Laura Pinzón te dice: felicidades, excelente exposición.
Gracias, José Luis, nuevamente. No, al contrario, gracias por la oportunidad. No sé si alguien tiene alguna duda. Rodolfo, adelante. Bueno, ya nada más muy rápido. Quería yo comentarle a José Luis y bueno, a todos en general, preguntarle si acaso no ha leído la famosa profecía de Daniel, ¿verdad? Del libro de Daniel, la que habla del tiempo en que vendrá el Mesías. Es interesantísima esa profecía. Es precisamente por esa profecía por la que cuando ya era en tiempos de Herodes el Grande, sabían que ya el Mesías debería de estar entre el pueblo. No sé si la has leído, José Luis. Sí, he escuchado de eso, ¿no? De lo de las semanas de Daniel y, bueno, que se contaban a partir de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Sí. Exactamente, y sí, efectivamente, los judíos en esa época de Jesús, del año 0, digamos, sabían que era inminente, ¿no? O se esperaba que en cualquier momento llegara el Mesías a partir de esa profecía. Sí, sí, sí. Profecía, sí. Nada más era ese mi comentario. Gracias, Rodo. Muy bien, pues otra vez nuevamente gracias. Okay. Bueno, pues nuevamente a nombre del Centro Mexicano de Sindonología, a nombre de nuestros dos grandes expositores del día de hoy, nos despedimos agradeciendo su participación, su presencia y pidiéndoles que en favor del hombre que está en la sábana santa y su protección, que él nos lleve a caminar cada vez mejor a su encuentro en esta Semana Mayor y vámonos todos juntos de una mejor manera.